Hola, buenas tardes. Vamos a terminar el día de hoy las actividades académicas de nuestro simposio con una plática que considero yo bastante interesante y de bastante relevancia en la actualidad por lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país y por el programa que se ha implementado de forma masiva para la microeliminación del virus de hepatitis C en nuestro país. Y para este tema invitamos al doctor Justin Bailey. El doctor Justin Bailey ya estuvo en el día de la inauguración de nuestro evento y voy a recordar un poquito de su currículum. El doctor estudió medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Él es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas por la misma institución educativa. Es profesor asociado de medicina en la Universidad Johns Hopkins y su principal campo de interés clínico es el manejo y tratamiento de las hepatitis virales, incluyendo las personas que tienen virus de hepatitis C. Realiza su investigación incluyendo estudios de respuesta inmunológica contra virus de hepatitis C, en particular la respuesta por anticuerpos neutralizantes con la meta de desarrollar una vacuna contra el virus. Y el tópico del cual nos va a hablar el día de hoy el doctor es qué tan cerca estamos de la vacuna contra el virus de hepatitis C. Nuevamente, bienvenido al simposio, doctor. Agradecemos haya aceptado nuestra invitación. Thank you very much. Muchas gracias. Y gracias por la invitación para hablar y especialmente la sabiduría de incluir una charla sobre la hepatitis C y el desarrollo de la vacuna de hepatitis C. Este es un tema que es uno de mis favoritos, así es que le doy las gracias al público por dar parte de su sábado para escuchar y espero no decepcionarles. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, en 2016 la OMS liberó algunos objetivos para el control de las hepatitis virales con una fecha objetivo de 2030. Y esas metas fueron para el 90% de los pacientes que estaban infectados que se les diagnosticara, que el 80% de los pacientes infectados fueran tratados y una reducción del 65% en muertes relacionadas con enfermedades hepáticas y un 90% de reducción en infecciones nuevas por hepatitis C. Entonces, ¿cómo estamos respecto a esos objetivos? Hubo un estudio en 2019 de Razavi y colegas para evaluar los progresos realizados y se enfocaron en 45 países de altos ingresos, con la idea de que estos países fueran los que tendrían el primer acceso a antivirales para la hepatitis C y vieron los avances para cumplir con estas metas de la OMS para incidencia, mortalidad, tratamiento y diagnóstico. 80% de estos países no estaban en buen camino para lograr las metas desde 2030 y 67%, es decir, la mayoría de los países estaban fuera de la meta por más de 20 años. Así que esta diapositiva ilustra lo que acabo de mencionarles y aquí pueden ver en verde los países que están en camino en la meta para la eliminación para el 2030. Incluye Australia y algunos países de Europa occidental. Son países de ingresos altos. No hay comentarios respecto a México. Tristemente, mi país, los Estados Unidos, es uno de los países que ni siquiera está en camino para eliminar la hepatitis C para el 2050. Así que nos está yendo extremadamente mal en ese sentido. De estos 45 países de ingresos altos, 34 países han fallado en lograr la meta de incidencia que ustedes recordarán que era reducción del 90% de la incidencia para el 2030. En un segundo estudio de Hill y sus colegas vieron 2016 específicamente y extrajeron datos de 210 países alrededor del mundo. Esta evaluación fue mucho más amplia, pero solo por un año.
Hubo 91 países que tenían datos sobre curas de hepatitis C, muertes relacionadas y nuevas infecciones disponibles para análisis. En 54 de estos 91 países había más infecciones por hepatitis C que curas en 2016. Entonces, la prevalencia neta de hepatitis C, el número de personas infectadas en 91 países bajó solo 0.7%. El cambio neto global proyectado, extrapolado de estos datos, fue que íbamos a pasar de 69.6 millones de personas con hepatitis C a 69.3 millones de personas con hepatitis C, es decir, una reducción de 0.4% respecto a 2016, y por supuesto esto fue durante el pico de acceso a antivirales, especialmente en los países de ingresos altos. Estamos trabajando muy mal con la erradicación de la hepatitis C, y realmente nuestras luchas no deben sorprendernos si vemos el contexto histórico. Lo que les muestro a mano izquierda es una infección para la cual nunca hubo un tratamiento ni un antiviral, pero una vacuna efectiva. Y la incidencia de esta enfermedad en 2013 fue de 0 casos. Por supuesto, esta es viruela, un virus que fue erradicado a través de la vacunación. A la misma vez, a la derecha, tenemos una enfermedad para la cual ha habido tratamiento efectivo durante décadas, pero no hay vacuna que sea efectiva. Y la incidencia en 2013 de esta enfermedad fue de 9 millones de casos. Por supuesto, estoy hablando de la tuberculosis. Así es que ven la enorme diferencia entre el potencial de éxito en la erradicación de una infección cuando se cuenta con una vacuna comparado cuando no existe la vacuna. Y también podemos pensar de la sífilis como otro ejemplo muy relevante de una enfermedad que es bastante sencillo de tratar, pero para la cual no hay vacuna y no hemos hecho ningún avance en la erradicación de la sífilis del mundo. Entonces, ¿por qué no tenemos una vacuna para la hepatitis C? En primer lugar, la diversidad del virus es un gran reto. Este es el árbol filogenético de la hepatitis C, y lo que muestra es que hay 7 genotipos de hepatitis C que son clínicamente relevantes y están distribuidos alrededor del mundo. Y entre estos diferentes genotipos de hepatitis C hay un 30% de diferencias a nivel de aminoácidos. Así es que se trata de virus distintos con genotipos diferentes. No solo eso, dentro de cada individuo infectado existe una cuasi especie, una maraña de virus que todos son ligeramente diferentes genéticamente y distintos de un punto de vista antigénico uno de otro. Esta diversidad es un gran reto. El segundo reto grande para el desarrollo de vacunas para la hepatitis C es la falta de un buen modelo animal. En la actualidad no hay un modelo animal que sea naturalmente infectable con la hepatitis C que pudiéramos usar para estudios con vacunas. Hubo un tiempo en que se podían usar los chimpancés para el desarrollo de vacunas porque sí se pueden infectar con hepatitis C. Por razones éticas ya no se pueden usar los chimpancés para este tipo de investigaciones. Personalmente creo que es algo cuestionable si los chimpancés de todas maneras fueron en algún momento un buen modelo, porque su respuesta inmune a la hepatitis C no se parece mucho a la respuesta inmune en humanos. Sin embargo, ya están descartados los chimpancés, así es que no tenemos un buen modelo animal que se puede vacunar y luego retarlo con la hepatitis C. Como resultado de ello, hay muchas vacunas candidatas que se han probado en roedores con estudios de inmunogenicidad de la vacuna, pero por supuesto no podemos retar a los animales. Algunas de estas vacunas han logrado llegar hasta primates no humanos, y nuevamente los macacos, por ejemplo, se pueden vacunar y su respuesta inmune se puede evaluar, lo cual da información muy útil, pero no se les puede retar con la hepatitis C. Así que, ¿qué nos queda?
hay que tomar las vacunas que se ven más prometedoras, los modelos de roedores y macacos, y se prueban en sujetos humanos saludables para evaluar la respuesta inmune en estos sujetos saludables. Y finalmente, si vemos una vacuna que se ve prometedora en sujetos humanos saludables, potencialmente se puede usar en un estudio fase 3 en humanos a riesgo, que presentan un riesgo por exposición a hepatitis C, y finalmente esa sería una prueba real, la primera de una vacuna candidata, para ver si realmente tiene potencial protector contra la hepatitis C. Hoy voy a hablarles sobre el único estudio fase 3 que ha logrado llegar hasta humanos en riesgo. Se hizo en Hopkins, en USCF y la Universidad de Nuevo México. Pero la falta de cohortes de personas a riesgo a las que se le puede solicitar que participen de estos ensayos es un gran obstáculo para el desarrollo de las vacunas. Entonces, ¿por qué tenemos razones para la esperanza que podemos desarrollar una vacuna de hepatitis C? Esta razón de esperanza proviene de la historia natural de la infección por hepatitis C. Una forma, como esto lo hemos estudiado, es con una cohorte en Hopkins a la que llamamos BBASH, que es Baltimore antes de un estudio de hepatitis aguda, la sigla en inglés. Este es un estudio prospectivo longitudinal de personas jóvenes que usan drogas inyectables que van a tener riesgo de adquirir la hepatitis C. Todos están negativos cuando entran a la cohorte por hepatitis C. A pesar de consejería y de intercambio de las jeringuillas, desafortunadamente algunas de estas personas se infectan con hepatitis C y les podemos dar seguimiento a su curso clínico en el tiempo. Y lo que vemos es lo que se ha visto también en otros estudios, que son un 75% de los individuos que se infectan desarrollan una infección crónica persistente, pero un 25% de las personas espontáneamente aclaran la infección solos, sin tratamiento, con su propia respuesta inmune. No solo eso, sino que una vez que una persona aclara su primera infección por hepatitis C, si se reinfectan, tienen una alta probabilidad de ir aclarando infecciones subsiguientes. Este es un ejemplo de una persona a la que le dimos seguimiento en la cohorte BBASH. Primero tuvo una infección por el genotipo A, aquí lo vemos. Esta es la carga viral. Esta persona potencialmente es el 3A, un 2B, un 3A, y finalmente otro virus tipo 3A también, que también lo aclaró. Todos estos eventos de aclaramiento fueron sin ningún tratamiento. Así es que la propia respuesta de esta persona fue la que le aclaró estos virus, 1A, 3A, 2B y posteriormente 3A. La diferencia más profunda en otros sujetos inclusive, pero la viremia inicial tiende a ser más elevada con la primera infección y luego las subsiguientes tienden a tener una viremia muy baja y una duración muy breve de la infección, es decir, que tienen una respuesta inmune adaptativa que los protege de una reinfección. Otra razón para la esperanza es que la tecnología de las vacunas está mejorando. Ha habido muchos avances en lo que se llaman las vacunas vectorizadas. Estos son virus atenuados en los cuales los genes que suelen codificar los antígenos de un organismo patógeno se insertan en el genoma de este organismo no patógeno. Y esos antígenos se expresan posteriormente cuando el virus atenuado infecta a una persona y provoca una respuesta inmune. Un ejemplo de una vacuna vectorizada que ha sido muy exitosa es la vacuna del ébola. Esta vacuna del ébola en particular, la forma como fue diseñada fue que la glicoproteína del ébola se le insertó a el virus de la estomatitis vesicular en lugar de la proteína que normalmente tiene ese virus.
Y cuando una persona se vacuna con este virus, esta glicoproteína en la superficie del ébola se expresa y causa una respuesta inmune, y esta vacuna en particular es bastante efectiva en la protección contra el ébola. Entonces esto llevó al diseño de la única vacuna que les mencioné que hasta ahora ha sido probada en un estudio fase 3 en humanos para hepatitis C. Esta fue una vacuna vectorizada que contiene proteínas no estructurales de la hepatitis C. Voy a regresar a este tema, pero es muy importante notar que esta vacuna no incluía ninguna proteína de la cobertura de la hepatitis C. La intención no era provocar anticuerpos neutralizantes, sino la intención era inducir una respuesta fuerte de células T al virus. Esto vino principalmente de estudios tempranos en chimpancés que mostraron que las células T eran críticas para aclarar la hepatitis C en chimpancés infectados, y que parecía que las células B pudieran ser menos importantes. Sin embargo, fue una decisión que se tomó de no incluir las proteínas de la envoltura en esta vacuna. Esta vacuna se probó primero en roedores, por supuesto, para seguridad y para la expresión de las proteínas, y luego en macacos. Fue un estudio por Swadling et al. Que se publicó en Science Translational Medicine, y muestra que la vacuna, que era un adenovirus de chimpancé que expresaba la proteína de la hepatitis C, era muy buena en inducir una respuesta fuerte de células T como se esperaba, y luego continuaron con voluntarios saludables humanos, y luego en estos voluntarios humanos saludables vieron una respuesta fuerte de células T inducida por esta vacuna. La forma como diseñaron el esquema de vacunación en humanos fue imprimir o cebar con este adenovirus de chimpancé que expresaba la proteína no estructural de la hepatitis C, y luego con un virus de Vaccinia Ankara iban a hacer el refuerzo y expresaba las mismas proteínas. El virus portador lo cambiaron entre el cebador y el refuerzo. Es que si uno usa el mismo cebador y el mismo refuerzo con el mismo virus atenuado, la respuesta inmune a veces es contra el virus cargador en lugar de la proteína de interés. Así que es bastante común cebar o imprimir con un virus atenuado, y luego el refuerzo se hace con otro virus atenuado. Así que esto nos lleva al estudio fase 3 que les mencionó en seres humanos en riesgo. Este es el VIP, que se refiere a vacuna es prevención. Fue un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado por placebo. El estudio es fase 2-3 en JHU, UCSF y la Universidad de Nuevo México. Debo mencionarles que yo no estuve directamente involucrado en este estudio. Mi involucramiento y mi experiencia viene del hecho de que mi colega en el centro de la Universidad de Johns Hopkins, Andrea Cox, el centro de hepatitis C, era una de las investigadoras principales de este estudio. Así que la población objetivo eran personas entre los 18 y 45 años que usan drogas inyectables, que estaban inyectándose activamente, que tenían un alto riesgo de hepatitis C, pero que aún no estaban infectados con hepatitis C al momento del tamizaje. Así es que nuevamente tenían acceso, se les daba consejería, se les refería a tratamiento para sus drogas, y estaban enrolados en programas de intercambio de agujas de jeringuilla, pero del programa VIVASH sabemos que desafortunadamente no evita que esta población de pacientes se infecten. Ellos fueron estratificados por género, por el estatus, y aunque como sabemos que ese polimorfismo puede estar protegido contra la hepatitis C, el IL-28B, y fueron aleatorizados a la vacuna o al placebo, y el número total de personas inscritas fueron 548.
La meta era evaluar la seguridad, inmunogenicidad, al igual que eficacia para prevenir infección de hepatitis C crónica. Así que a medida que les mostré cuando hablé del cohorte de B-BASH, inclusive el aclaramiento de una infección de hepatitis B no esteriliza contra la inmunidad porque las personas se reinfectan con hepatitis B. La diferencia está que cuando se reinfectan no desarrollan una infección crónica. Así que la meta de esta vacuna era mimetizar ese fenómeno, no solamente para proporcionar inmunidad esterilizante, pero por lo menos prevenir a las personas que se habían infectado de que desarrollaran una infección crónica de hepatitis C. Así que la infección crónica fue definida como la persistencia del mismo virus por lo menos 6 meses. Bien, las dos inyecciones de las que mencioné, la Prime y el refuerzo, fueron administradas a 0 a 8 semanas. Fue el CHAD y el MBA y el ARN de hepatitis C fueron probados en estos individuos por 20 meses luego de la vacunación. Y si se reinfectaban, se les seguía por unos 9 meses para poder determinar si esa infección se había aclarado o si era persistente. Así que no había ninguna señal de seguridad preocupantes, que es un punto importante. Hacer la vacuna sí fue inmunogénica, así que las respuestas de células T en los vacunados fue bastante fuerte, de hecho más fuerte de lo que típicamente se ve en personas que de manera espontánea aclaran una infección natural. Pero la respuesta de células T, de hecho, no eran tan fuertes como vimos en los voluntarios saludables. Así que una pregunta importante es por qué la inmunogenicidad del virus fue reducido en la población en riesgo comparado con los voluntarios saludables que lo recibieron inicialmente en la fase 1. Una posibilidad es que ya tengan anticuerpos preexistentes a este anticuerpo de chimpancés, el CHAD. Creo que no, quizás, porque muchas personas tamizadas se verificó si tenían una respuesta a esto y ninguna en la población, no solamente en nuestra población, sino muchas personas en el mundo se han sido probadas o se ha verificado y no la tienen. Otra posibilidad es que el uso de drogas o un estatus nutricional pobre puede haber impedido la respuesta inmune. Otra especulación es que la exposición de bajo nivel de manera repetida al virus puede haber detenido la respuesta inmune que las personas tuvieron a la vacuna. Así que algo que podemos obtener del ensayo clínico es que la inmunogenicidad baja que vimos en personas que utilizan drogas inyectables, si desarrollamos la vacuna para hepatitis C, debe ser una vacunación universal, algo que se le dé a las personas cuando son más jóvenes, cuando todavía están saludables, cuando todavía tienen buena nutrición, cuando puede que tengan una respuesta inmune mejor, en vez de esperar a que una persona ya sea un usuario activo de drogas por intravenosa y estén más en riesgo. Así que desafortunadamente, una vez que el ensayo cerró, lo que vimos es que no había ninguna diferencia significativa en infección crónica entre la vacuna y el brazo de placebo. Lo que también se vio es que en los que se infectaron luego de la vacunación, su virus fue suprimido de manera transitoria. ¿A qué me refiero con eso? Quiero decir que el pico de su viremia luego de ser infectado se detuvo. Esto es otra carga viral con hepatitis C en el eje Y. La línea es recipientes de placebo que fueron infectados con hepatitis C en el estudio. Pueden ver un pico de viremia, esto es viremia promedio a lo largo de todos los recipientes de placebo, de más de 1 millón IU por mililitro. En contraste, las personas que recibieron la vacuna y luego se infectaron
tuvieron una viremia pico promedio de solamente como 200.000 IU por mililitro, así que 5 veces menos que la viremia pico en los recipientes del brazo de placebo. Ahora, a pesar de esa diferencia en la viremia inicial, la tasa de progresión hacia una infección crónica fue la misma entre la vacuna y el brazo de placebo, así que el brazo de vacuna no protegió contra infección crónica. Así que, ¿por qué es que esta vacuna no funcionó? Yo diría que la razón más probable es que los anticuerpos neutralizantes contra el virus puede que sean necesarios para proporcionar control a lo largo con respuesta de células T que esta vacuna indujo, porque de hecho hay evidencia contundente sobre la importancia de anticuerpos neutralizantes para controlar una infección natural. Y siendo justo con los diseñadores del estudio VIP, mucho sobre la importancia de anticuerpos neutralizantes se ha adquirido en los últimos años mientras el estudio estaba andando. Así que primero lo que vimos es que el aclaramiento espontáneo de la hepatitis C está asociado con el desarrollo temprano de plasma ampliamente neutralizante. Lo que vemos aquí es una amplitud neutralizante en el EGIE y estos son muestras de plasma de las personas que desarrollaron una infección de hepatitis C persistente versus las muestras de plasma de personas que lo aclararon sin tratamiento y ven que la amplitud del plasma fue mayor en el grupo de aclaramiento. Cuando hablo de amplitud neutralizante, lo que hacemos es que tenemos un panel de viruses hepatitis C distintivo y probamos la habilidad de una muestra de plasma o un anticuerpo monoclonal para bloquear la infección mediante todo este panel de viruses. Y si el plasma o el anticuerpo puede bloquear la infección por más de la mitad de los virus en nuestro panel, entonces le llamamos ampliamente neutralizante. Así que una vez que vimos ese efecto en el plasma, nosotros pasamos a aislar anticuerpos monoclonales de las células B de algunas personas que habían de manera espontánea aclarado la infección de hepatitis C. A este anticuerpo le llamamos hepatitis C3, es uno de los anticuerpos monoclonales. Pudimos cristalizarlo junto con la envoltura de la proteína hepatitis C. Esto fue con nuestros colegas de Caltech. Y lo que vimos es que este anticuerpo monoclonal ampliamente neutralizante, de hecho, se adhiere a la región de la proteína de la envoltura que se adhiere a CD, que se pega o se adhiere a los hepatocitos. Aquí pueden ver cómo esto es un anticuerpo neutralizante. ¿Y por qué es un anticuerpo ampliamente neutralizante? Porque se adhiere a una región altamente conservada de esta envoltura de proteína, y esta región se tiene que conservar porque es la región de la proteína que es responsable de adherirse a el CD81, el receptor de hepatitis C. Cuando vemos al virus a lo largo del tiempo en una persona que desarrolló este anticuerpo de hepatitis C, vemos algo bastante interesante. Esto es algo que se le llama el ploteo de resaltado, y la línea horizontal son el genoma de hepatitis C que estaba infectando a la persona. Y los puntos de color son regiones donde las mutaciones aparecieron a lo largo del tiempo en el virus. Esto, de hecho, es una persona que fue infectada por más de un año antes de que de manera espontánea aclararan la hepatitis C sin tratamiento. Y pueden ver que a lo largo de ese año, todas las mutaciones que se desarrollaron en el virus estaban en la proteína de envoltura, y muchas de esas mutaciones se cayeron en esa región de adherencia de CD81. Lo otro que vimos es qué factor tienen estas mutaciones en la habilidad replicativa del virus. Y yo voy a pedirles que pongan atención a esta diapositiva a la derecha. Esto es replicación de un virus de hepatitis C in vitro, donde nosotros hemos reemplazado la proteína de envoltura del virus de hepatitis C con estas proteínas de envoltura que les estaba mostrando, y mostré sus secuencias en las diapositivas anteriores. La línea azul es la replicación del virus con la proteína de envoltura original con la cual la persona fue infectada inicialmente.
Luego las siguientes líneas son los virus subsiguientes que comenzaron a acumular mutaciones a lo largo del tiempo con la envoltura de la proteína. Así que el virus era menos y menos capaz de replicarse hasta que el último virus que replicamos de la persona, hasta que llegamos al aclaramiento, ya no pudo replicarse de in vitro. Así que el virus ya no tiene la capacidad replicativa a medida que pasa por estas mutaciones en la envoltura de la proteína. Así que para resumir los resultados, lo que vimos en estas personas, que muchas de estas personas que de manera espontánea habían aclarado la hepatitis C, es que de manera muy rápida su plasma era más ampliamente neutralizada o neutralizante. A medida que el plasma estaba más ampliamente neutralizante, su virus con el que habían estado infectados había evolucionado a lo largo del tiempo. A medida que estaba evolucionando, era más resistente, y uno pensaría malas noticias, pero lo importante que nosotros vimos es que como consecuencia de ser más resistente a estos anticuerpos, el virus ya no tenía la capacidad replicativa. Y como resultado, para el momento en que el virus ya no es capaz de replicarse, aquí es cuando estas personas de manera espontánea aclararon la infección de hepatitis C. Así que el mensaje sobre esta data es que los anticuerpos neutralizantes puede que sean necesarios para presionar el virus a medida que ya está siendo presionado por las respuestas de células T, para que la vacuna realmente controle y prevenga esta transición hacia una infección de hepatitis C crónica. El otro mensaje clave del estudio VIP es que los estudios en individuos en alto riesgo son muy importantes, porque aprendimos tanto del estudio VIP, pero esos estudios también son muy complejos y lentos. Así que el estudio VIP todo cursó a lo largo de 5 años, más o menos, para poder obtener la información que yo les he mostrado hoy. Así que si tenemos que probar cada vacuna de esa misma manera, el progreso del desarrollo de la vacuna va a ser muy lento. Así que una pregunta que está surgiendo bastante es si debemos buscar o explorar controles humanos controlados de infección. Los infectas con la hepatitis C. Y luego, primero vacunas a algunas de esas personas o les das placebo, y luego los infectas de una forma controlada con hepatitis C, y luego sigues los resultados. Las personas que se infectaron, por supuesto, pueden ser tratadas con antivirales y curadas, pero si la vacuna los pudo proteger, las personas no necesitarían estar vacunadas. Así que de nuevo no hay respuesta a esa pregunta sobre estudios humanos controlados para la vacuna, pero es algo que es un tema muy interesante en estos momentos. Así que yo diría que la necesidad de una vacuna para hepatitis C se mantiene como algo alto para interrumpir la transmisión y llegar a las metas de la OMS, que hoy día estamos haciéndolo muy mal. Y muy importantemente, si podemos hacer eso, vamos a poder prevenir varios casos de cáncer hepático. Tenemos que buscar estrategias para mejorar la inmunogenicidad de las vacunas, dado el hallazgo de que las personas que están en riesgo para hepatitis C parecen tener una menor respuesta inmune a la hepatitis C versus las personas saludables, pero un problema alrededor de esto es pensar en una vacunación universal para hepatitis C una vez que la vacuna esté disponible. De nuevo, algo importante a recordar es que probablemente necesitamos una proteína de envoltura para las futuras vacunas, y esto es el área de trabajo donde nos estamos enfocando ahora en mi grupo de investigación y en el Centro de Hepatitis C de Hopkins, y junto con nuestros colegas de Caltech y Vanderbilt y también la Universidad de Oxford.
Desafortunadamente, lo que esto quiere decir es que nosotros estamos regresando a estudios con animales para poder determinar cuál sería la mejor envoltura de proteína para incluir en una siguiente generación de la vacuna VIP de las que le hablé. Debido a la diversidad de la hepatitis C, no hay una respuesta sencilla a esa pregunta sobre qué envoltura de proteína vamos a incluir, y por eso estamos planificando tener estudios con animales para determinar qué envoltura de proteína va a ser más inmunogénica y puede que sea más probable de poder inducir el tipo de respuestas de anticuerpos que solemos ver en personas que de manera espontánea aclaran la hepatitis C por su propia cuenta. Y de nuevo, si estas infecciones humanas controladas se planifican, va a tomar tener expertos en hepatología, enfermedades infecciosas, virología, inmunología, y muy importante, en la ética para poder discutir y diseñar estos estudios. Porque siempre existe la posibilidad de que alguien se inscriba en los estudios y se infecte con hepatitis C, y por algún motivo el tratamiento antiviral falle en aclarar la enfermedad, y es un riesgo muy serio que hay que discutir y considerar antes de que comiencen estos estudios. Otra pregunta muy importante antes de que estos estudios se hagan es: ¿cuál es el virus al que te estás enfrentando? Muchos virus hoy en día se pueden replicar in vitro, pero ya sea cualquiera de esos virus realmente asemeje el virus al que una persona está expuesta por utilizar drogas inyectables, es la verdadera pregunta. Muy bien, yo solamente quisiera reconocer a mis colaboradores, especialmente quisiera reconocer a Andrea Cox. De nuevo, ella fue la investigadora principal del estudio VIP, junto con otras personas que colaboraron en este estudio. Ella proporcionó muchas de las diapositivas sobre el estudio VIP que les mostré en el día de hoy. Ella también trabaja conmigo en el estudio de anticuerpos que yo he discutido hoy. Y también quisiera reconocer a mis colaboradores en Caltech, Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, y a algunos reclutas muy buenos que hicieron algo del trabajo que les he mostrado hoy. Así que, habiendo dicho eso, con mucho gusto puedo tomar alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. De acuerdo a lo que usted nos ha presentado el día de hoy en la plática, no parece muy alentador el panorama para encontrar una vacuna, al menos no de momento. La primera pregunta que nos hace en la audiencia es si considera que seguramente esto va a ser a largo plazo. ¿Usted considera que la erradicación del virus de hepatitis C pueda ser por la combinación del uso de los excelentes antivirales de acción directa que tenemos en la actualidad y el uso de vacunas o la implementación de vacunas en el mundo? Yo pienso que definitivamente va a ser una combinación de ambas. Verán, la forma en que yo presenté la data sobre cómo nos está yendo con las metas de la OMS, yo me enfoqué en el lado pesimista, que es, por ejemplo, en Estados Unidos ni siquiera estamos en el ritmo correcto para llegar a hacerlo para el 2050, pero lo puedes ver de diferente manera. Si ves a países como Australia, que han dado acceso universal a anticuerpos de acción directa, el precio lo negoció el gobierno por adelantado para poder tratar a todos los ciudadanos que fueron tratados. De hecho, a ellos les está yendo muy bien con respecto a la meta de la OMS. Así que yo pienso que queda claro que y un intento amplio de erradicar la hepatitis C mediante el tratamiento, y sí puede tener algo de progreso, pero yo realmente pienso que basado en data histórica con otras infecciones y virus, siempre van a haber depósitos o puntos de infección de hepatitis C que pueden esparcirse más adelante y luego
darle continuidad a la epidemia y nunca la vamos a realmente erradicar sin tener una vacuna. Y sabrán, también es cuestionable si algunos países van a tener la voluntad política de tratar a todos sus ciudadanos. Puede que el país o los países esperen hasta que haya una vacuna realmente barata y luego para entonces ya querrán implementar eso cuando esté. Así que es como una combinación. Yo pienso, temo que no llegue a haber siempre una voluntad política total en el mundo como lo ha habido en algunos países, inclusive en los países que han tenido acceso al tratamiento. Siempre van a haber poblaciones marginalizadas que no tendrán acceso a ese medicamento. Así que yo pienso que sí necesitamos una vacuna, inclusive con el tratamiento que tenemos disponible. Pero para contestar su primera pregunta y el título de la charla, desafortunadamente no creo que una vacuna esté en el horizonte. El estudio VIP para hacer crudo o directo fue muy triste o desalentador porque mucho dinero entró, se le asignó y no tener un resultado positivo realmente fue un golpe al hígado. La compañía que es dueña de la vacuna, GSK, ellos también estuvieron muy desalentados y perdieron mucho entusiasmo en desarrollar la vacuna debido a ese estudio, lo cual me parece algo justo, si soy honesto, pero hay que ir de vuelta a diseño, hay que ir de vuelta al bosquejo y ver cómo hay respuesta con anticuerpos y también hay respuestas con células T, pero yo pienso que el cronograma o línea de tiempo en este momento se echó para atrás unos 5 a 10 años en el futuro, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor. En México tenemos la característica de tener infección por vía o factores de riesgo para infección por virus hepatitis C en determinado momento regionalizado. En el centro del país, donde tenemos el centro de la epidemia de VIH en el país, hemos visto un sector donde crece de forma importante la epidemia de virus de hepatitis en pacientes que tienen infección por VIH. Entonces, la pregunta va en países como el nuestro, como México, ¿cuál sería la recomendación para disminuir la tendencia en este grupo de población del incremento de los casos de infección por VIH y por virus de hepatitis C específicamente? Yeah, so, sí, entonces sabrán, la recomendación para cualquier persona con VIH es ser tamizado regularmente para hepatitis C, y sé que todos lo están haciendo y probablemente lo hacen mejor de lo que nosotros lo hacemos en Estados Unidos. Así que yo pienso que acceso frecuente y amplio para las pruebas de hepatitis C es muy importante. Yo pienso que las pruebas frecuentes son muy importantes en grupos conocidos de personas que utilizan drogas por intravenosa, porque la hepatitis C puede esparcirse rápidamente en las personas que usan drogas por intravenosa. Hemos tenido brotes en Estados Unidos y el componente del virus del VIH es algo ampliamente publicado en Estados Unidos, pero también va acompañado con un brote localizado de hepatitis C en su momento. Así que yo pienso que las pruebas son muy importantes y yo pienso que el acceso universal al tratamiento lo antes posible, luego de un resultado positivo, también es muy importante, porque lo otro que ya sabemos es que el riesgo de la transmisión de hepatitis C está relacionado con la carga viral del individuo infectado. Y cuando te infectas con hepatitis C en el periodo agudo, ahí es cuando tienes una carga viral de hasta 10 veces mayor de lo que típicamente tendrías durante la infección crónica. Así que, de ser posible, hacerle la prueba a las personas y comenzarle el tratamiento de manera temprana, luego de verse infectados, antes de que tengan la posibilidad de infectar a otros. Yo pienso que eso también es bastante clave. Así que en Estados Unidos, sabrán, tenemos este problema donde
a veces las personas están un poco reacias a tratarse, personas no quieren tratar a personas que utilizan drogas por intravenosa. Dicen, ¿por qué tratarlos? Porque van a seguir usando drogas por intravenosa, pero hay que romper la cadena de transmisión. Yo pienso personalmente que debemos tratar a todo el mundo, especialmente para hepatitis C, aunque estén infectados de manera aguda, para prevenir estas redes de transmisión. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una última pregunta. Espero que yo sé que parte de su presentación, de hecho, la mayor parte de su presentación fue el tópico, pero preguntan si la limitación principal de la creación de la vacuna, ¿usted considera que sea por esta necesidad y que no se cuenta con anticuerpos neutralizantes o se debe a la variabilidad del virus? I think it's a combination of both. Creo que es una combinación de ambos y creo que estas dos cosas se relacionan estrechamente una con la otra. Interesantemente, la variabilidad del virus pudiera ser un problema más grande cuando nos referimos a la protección mediada por la respuesta de las células T, porque las células T, como todos saben, reconocen los epítopes lineales que se presentan en las moléculas de MHC. Si hay mutaciones en los sitios de fijación de MHC o en los sitios que son reconocidos por las células T, entonces esa célula T ya no va a estar activa contra ese virus. Así es que si la cepa de la vacuna no coteja la cepa a la que una persona está expuesta, pudiera ser que toda la respuesta de células T del mundo no da una protección apropiada, porque la respuesta de las células T contra la cepa de las vacunas del virus, el virus se ve retado, pero el virus es diferente genéticamente. Lo interesante es que eso pudiera ser un menor problema con anticuerpos neutralizantes, porque la mayoría reconocen epítopes de confirmación, es decir, no reconocen una secuencia específica, sino una estructura secundaria de la proteína de la envoltura, y esas estructuras resultan ser bastante bien conservadas entre virus de hepatitis C muy diversos. Es algo realmente fascinante porque varias proteínas de cobertura de la hepatitis C se han cristalizado ya, y lo interesante es que la estructura, y eso incluye en un tipo 1, 2 y 6, las cepas de la envoltura que difieren en el 30% de sus aminoácidos. Las estructuras de estas envolturas son prácticamente idénticas. Y los anticuerpos neutralizantes que reconocen una de estas cepas también reconocen las cepas de otros genotipos. Así es que yo pienso que los anticuerpos tienen un beneficio doble. Uno, tienen sinergia con la respuesta de las células T, que indudablemente se requiere la respuesta de las células T, pero el otro beneficio potencial de los anticuerpos es que potencialmente pudieran ser más ampliamente activos y menos propensos a escapar a diferencias de secuencias entre los virus. Bueno, pues muchísimas gracias, estimado doctor Bailey. Sin duda una ponencia excelente. Sin duda muy buena para cerrar las actividades de nuestro simposio. Agradezco a nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros, y esperemos que más adelante, posiblemente el siguiente año, pueda acompañarnos en vivo en el siguiente simposio. Bueno, más que en vivo, presencialmente. There is nothing I would enjoy more than that. No hay nada que disfrutaría yo más que eso. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Bailey.
Estoy atento a tus indicaciones, Miguel. Entonces, según entiendo,